La máquina del SEO, episodio número 52. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al 52º episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio número 52 tenemos de invitado a Bruno Ramos Lara, especialista en Google AdSense. Vamos a estar hablando de este hermoso sistema de monetización. En lo personal tengo un cariño muy especial porque viví de los ingresos de Google AdSense durante muchísimos años y vamos a estar hablando justamente de este método de monetización. Hablamos mucho de SEO, hablamos de traer tráfico y hoy vamos a hablar de transformar ese tráfico en dinero, en plata, en guita. Bien, recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado, la mejor herramienta SEO All-in-One, la encuentran en ahrefs.com. Y también recuerden que este episodio lo pueden encontrar en Spotify, iVoox, iTunes, YouTube, en todas las plataformas de podcast pueden escuchar este episodio, además de también, por supuesto, en andrescloster.com/episodio-52. Los dejo entonces con la larga y llena de información entrevista que tuve con Bruno Ramos Lara. Bueno, estamos en comunicación con Bruno Lara. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, un placer estar contigo y con toda tu audiencia por aquí. Igualmente de mi parte, igualmente creo también de parte de la audiencia, porque cuando dije que venías me acribillaron a preguntas para que te hagas llegar. Sí, ya he visto ya que en Twitter la gente se ha puesto las pilas y más ante la situación que hay ahora actualmente de cierta incertidumbre. Es normal que la gente se preocupe por tener la oportunidad de preguntar y sacar ideas para seguir mejorando. Bien, ya quiero, de hecho esa va a ser probablemente la primera pregunta que te haga sobre el tema que hoy nos compete, pero antes de eso me gustaría que te presentes un poco profesionalmente para la gente que no te conoce y cómo llegaste a hoy ser un referente en Google AdSense, que no sé si fue la voluntad al principio de tu carrera, es decir, voy a ser reconocido en Hispanoamérica como el que sabe de AdSense. No, pues realmente fue fruto más de la casualidad. Yo de hecho trabajo en una agencia de marketing todavía y de hecho mi idea es seguir trabajando en ella porque es algo que me apasiona, me gusta y aprendo todos los días. Y esto, todo lo que desarrollo yo por mi cuenta es algo más como hobby, que ahora ya prácticamente se ha convertido en una empresa. Y bueno, a raíz del post que publiqué en el blog de Dean Romero hace ya, en 2016, hace ya 3 años va a hacer, simplemente quería contar mi experiencia porque veía que había muchos usuarios pues que seguían una metodología similar a la que yo seguía y entonces pues bueno, ahí fue creciendo la cosa y seguí creciendo con mis nichos. Y bueno, realmente, ya te digo, no es que yo tuviera en mente, no, quiero ser el mejor de AdSense, no, porque hay mucha gente que incluso gana muchísimo más dinero. O sea, lo mío es casi anecdótico en comparación con otros cracks que nunca salen a la palestra. Y bueno, pero digamos que no había nadie que se dedicara a esto de manera pública y bueno, pues poquito a poco fui creciendo esa marca personal, pero ya te digo, sin un objetivo fijo de quería conseguir esto, simplemente se me daba bien y podía ayudar a la gente. Entonces, pues bueno, fue creciendo así, no hubo una estrategia detrás. Ahora ya digamos que con el tema del curso, los tips que voy lanzando, sí que tienen una orientación clara a eso, pero porque es realmente lo que se me da bien. Pero vamos, que realmente no tenía una idea fija con esto. Bien, entonces decías, estás todavía aún trabajando para una agencia. Sí. Y a su vez tenés tus clientes que no, realizas... de clientes ya no tengo nada. De hecho, bien. Claro, desde 2017 creo que ya dejé de trabajar para clientes propios. Sí que de vez en cuando puedo ayudar a alguien de manera puntual, pero realmente... de hecho, justo en este año monté mi empresa precisamente para facturar AdSense porque ya estaba llegando a un nivel bastante importante y que a nivel de autónomo aquí en España pues no salía tan rentable como si creara una empresa. Pero realmente la empresa no está creada para trabajar para clientes, sino simplemente para mis proyectos. Bien, o sea, proyectos, cuando hablamos de proyectos propios, hablamos por supuesto de proyectos propios monetizados con AdSense. Con AdSense, con afiliación, pero principalmente con AdSense. Y bueno, afiliación también tirando más a CPL, a captación de leads y venta de leads. Y a su vez tenés el curso de AdSense avanzado. De hecho eso nació precisamente con el post que publiqué en Blogger 3.0
ya era algo que tenía en mente y bueno, nació como en un principio como un ebook de unas 40 páginas o así, ¿vale? Donde contaba más o menos prácticamente todo lo que sé. Lo que pasa es que junto con ese ebook lancé una zona privada en mi web para que los compradores también pudieran tener acceso a información actualizada, porque lógicamente pues esto evoluciona muy rápido. Y era una manera rápida que tenía de ir actualizando contenido, prácticas, testing que hacía. Y al final eso ha evolucionado en lo que hoy en día es el curso, porque ya se hizo tan grande todo el contenido que compartía que necesitaba una plataforma mucho más adecuada que una sola landing donde iba volcando todo ese contenido, ¿no? Entonces ahora ese curso es el que voy actualizando, aunque realmente las actualizaciones es un extra que hago yo porque me gusta realmente y es donde enseño a la gente las últimas pruebas que estoy haciendo, o si por ejemplo alguien me dice, oye, me gustaría que analizaras mi web y que lo mostraras para ver la evolución, pues eso también lo hago sin problema. Entonces el curso pues se ha convertido en un pequeño monstruo que tampoco estaba planificado, ya te digo, ha sido más una evolución natural de esta situación en la que a mí me gusta contar y explicar lo que hago por si le sirve a la gente, y luego pues al final ha funcionado bastante bien. Bien, ¿en algún momento te arrepentiste de ser tan transparente, de mostrar tantos datos? Como bien decís, hay mucha gente que genera mucho dinero con AdSense, pero no lo cuenta mientras lo está generando. De hecho, yo personalmente en su momento generé mucho dinero con AdSense y lo cuento ahora, o sea, digamos, hago también un mea culpa, no lo contaba mientras lo estaba generando. Mientras lo estás generando lo cuidás y tenés miedo que te copien y que se caiga de un día para el otro. Claro. En tu caso no se da eso, sos muy transparente, mostrás muchas cosas. ¿No te da miedo? Porque a medida que levantás el perfil, vos sabés que los SEOs vamos a encontrar tus nichos. O sea, nos va a costar un poco más, un poco menos, pero vamos a llegar. Es que no es nada difícil en el sentido de que si estás ganando dinero con ads es porque apareces en top 10 para muchas búsquedas. Entonces, tus nichos ya son públicos, digamos. Entonces, en ese sentido, claro, puedes pensar eso, ¿no? Estoy tirando piedras sobre mi propio tejado ya, pero yo también sé hacer esto, ¿sabes? Entonces, claro, sí que es verdad que hay gente que se lo cuestiona y dice, bueno, pues prefiero quemar el nicho antes que desvelarlo, pero realmente yo no desvelo algunos nichos, pero no todos. Y lo que realmente luego la gente se da cuenta es que esto es realmente difícil, o sea, hay que dedicarle muchas horas, esto es un trabajo. La gente muchas veces se piensa que montan un nicho y a los 2 días ya van a estar generando dinero, y esto no funciona así, a no ser que hagas arbitraje o Black Hat o campañas de Facebook Ads para enviar tráfico. Realmente el tráfico bueno que monetiza bien con AdSense es el orgánico, y para conseguir orgánico hay que posicionar y eso requiere mucho tiempo. En ese tiempo yo ya he tenido ventaja para seguir mejorando y crear nuevos nichos. Entonces, bueno, sí, en parte no es que me arrepienta, pero sí igual lo habría hecho de otra manera o no habría contado ciertas cosas en concreto, pero al final luego eso es lo que aporta valor y lo que te atrae nuevos alumnos hacia el curso. Entonces, digamos que lo comido por lo servido. Bien, en tu curso, y última pregunta que te hago sobre esto, creo que los oyentes ya están, dale, preguntale por qué nos aceptan las webs en AdSense. Ahí vamos con eso. La última pregunta, ¿el curso está orientado también a la construcción y el posicionamiento del sitio o es bien enfocado en la monetización? Claro, es solo monetización y de hecho se llama avanzado porque va dirigido a alumnos que ya tengan experiencia con AdSense y ya tengan tráfico. De nada sirve apuntarte al curso, y de hecho se lo digo a mucha gente, antes de comprarme el curso, cuéntame más o menos por dónde vas tú, porque igual no te merece la pena y es un dinero que puedes gastar en link building, en contenidos o en lo que sea, pero antes que gastarse el dinero en hacer un curso que a lo mejor no te merece la pena, yo siempre procuro orientar a la gente que pues si no tienen un nicho con al menos 1000 visitas diarias, pues no te va a merecer la pena. Otra cosa es que lo compres ahora y diga, bueno, voy a ir aprendiendo para ya ir tener rodado todo ese conocimiento para que cuando llegue a las 1000 visitas diarias, pues ya sepa lo que tenga que hacer. Y en cuanto a posicionamiento, yo sí que explico algunas cosas y truquitos y cosas muy sencillas, pero el objeto del curso es enseñarte a optimizar lo que ya tienes, porque muchas veces también la gente se piensa, oye, pues si hago el curso de Bruno seguro que duplico mis ganancias. No, lo que vamos a conseguir es a que tu web rinda al máximo posible que permite tu web y el nicho, porque tú ya lo sabes, hay nichos que funcionan realmente bien porque son de clic fácil y hay otros nichos que son más complicados porque son informativos y realmente no tienen una transaccionabilidad detrás. Entonces, lo que yo enseño es precisamente a que si tu nicho llega a un techo, pues intentar romper un poquito más ese techo y que la web dé lo máximo posible. Básicamente es eso. Estaba hiper suboptimizado, a lo mejor sí logra duplicar, pero si más o menos estabas haciendo las cosas bien, llega. Claro. No se puede. Ya te digo, hay nichos que con que hagas un par de cambios la cosa se dispara, y hay en otros que por mucho que hagas, la intención que tiene el usuario cuando llega a tu web no es clicar en los banners, porque lo que quiere es consumir tu información y no utilizar tu web para conseguir esa información, que es ahí donde está el kit de la cuestión. Bueno, vamos a ir a la pregunta que ya, no sé, 10 personas me dijeron que te haga.
Estamos grabando en este momento en enero del 2019 y estamos en un momento donde a Google le está costando aceptar cuentas, le está costando aceptar sitios en AdSense. No lo aprueba y la gente se queja en Twitter, la gente se queja en Instagram, la gente le pregunta a Bruno, ¿qué hago? Como si Bruno fuera el representante de Google. ¿Qué está pasando? Es la pregunta. ¿Qué está pasando con AdSense? ¿Se puso exigente? ¿No le gustan los nichos? ¿Qué pasa? Pues mira, el indicio que yo vi lo publicaron ellos mismos en el blog oficial de AdSense en octubre, a finales, el día 29 de hecho, es que lo estaba revisando ahora, en el que ya decían que se iba a cambiar la sección de mis sitios, que estaba dentro de configuración y ahora directamente lo tenemos fuera en el panel de AdSense, ¿vale? Y ahí ya explicaban que sí que iba a haber una cierta revisión nueva cada vez que añadiéramos una página web a nuestra cuenta de AdSense. Esa revisión era la que se realizaba al principio cuando creabas una cuenta. Tú al crear la cuenta de AdSense añadías tu website y añadías el código para que ellos rastrearan. Entonces ahí sí que había una validación previa si el bot no detectaba ningún contenido que fuera sospechoso, y entonces ya pasaba a la validación, digamos, manual, donde los revisores daban el visto bueno definitivo y se activaba la web. Luego tú ya podías añadir todas las webs que quisieras y en cuestión de minutos los anuncios aparecían. Pues ahora lo que han hecho es ese cambio, que el bot directamente aprueba o deniega, y ahí es donde está el error. Parece ser que está fallando más que una escopeta de feria, ¿vale? Porque luego todas las webs que añadas no es que se aprueben automáticamente, sino que pasan por esa revisión, digamos, más manual, ¿vale? Esa revisión que se hacía solo con la primera web que añadías. Esta semana, justamente, creo que fue el martes o el miércoles, hablé con una account de AdSense y la chica, cada vez que le hacía preguntas sobre esto, sobre la incertidumbre y el miedo que nos podía generar a los webmasters a la hora de desarrollar nuevos proyectos que luego no pudiéramos monetizar, pues cada vez que le hacía preguntas como que se reía un poquito, ¿no? Le entraba la risa nerviosa, porque parece ser que es un fallo que tiene el sistema automático a la hora de validar las webs. Están recibiendo críticas por todos lados, me imagino. Claro, y de hecho, un colega hablando con él, y bueno, pues la única opción que queda es solicitarles una revisión manual a través del formulario dentro de la web de AdSense, ¿vale? En la sección de ayuda. Si tu cuenta de AdSense genera un mínimo de ingresos, ellos ya no especifican qué cantidad, pero en el momento en el que generas una cantidad estable cada semana, se te activa un formulario, que es un correo electrónico que les llega a ellos directamente. Y entonces él utilizó ese formulario y dijo: oye, me habéis cancelado 2 webs que ya están monetizando con otra cuenta de AdSense y las quiero mover, y no entiendo por qué me decís que no, tal. Total, que pasó la revisora manual y efectivamente le aprobó las 2 webs pues en cuestión de 10 horas, una cosa así. O sea, fue algo realmente rápido. De hecho, mucha gente me está ya diciendo en el grupo de Telegram o por Twitter que con ese método parece ser que las están aprobando. Eso quiere decir que el sistema automático que han hecho que cambie ahora no está funcionando bien y está detectando como contenido duplicado webs que no tienen contenido duplicado o que tiene contenido copiado. Básicamente es que el bot está fallando y ya está, no hay más. ¿Cuál es la pega? Pues que mucha gente que no llega al mínimo de ingresos no tiene esa opción de contactar mediante el formulario. Entonces ahí ya o bien tienes una cuenta donde sí puedas hacerlo y decirle: oye, estoy intentando agregar estas webs a esta otra cuenta de AdSense, ¿podéis echarle un ojo? Ahí ya morimos a eso, no hay más solución por ahora que esa. Bien, cuando hablas de cantidad estable de ingresos, como bien vos decís, no es que le pone un límite, no es que dice a partir de $100, pero digamos más o menos de qué universo de ingresos estamos hablando. Yo creo que sería entre 70 y 100 euros al mes. Antiguamente, ya estar cobrando mensualmente, por ejemplo. Ellos antiguamente hablaban es que además estuve buscando el artículo que tenían en el servicio de ayuda, donde sí especificaban hace muchos años esa cantidad y eran 25 euros o dólares semanales, pero además te especificaba que tenía que ser algo estable y además en función del rendimiento posible y futuro de tu cuenta de AdSense, ¿vale? O sea, ellos analizan todos esos parámetros para ver si realmente el modelo de negocio que tú estás desarrollando con ellos les es interesante como para prestarte ese servicio de atención. Ahora mismo en ese artículo no especifican ninguna cantidad, simplemente que ellos deciden. Y hasta entonces, claro, decir ahora una cantidad, pues igual siguen siendo esos 25 euros semanales, o a lo mejor son 100 al mes o 100 a la semana, no te podría decir. Pero la cosa es que haya unos ingresos estables y crecientes. Bien, entonces parece que con esta cuestión de hacerlo manualmente se saltearía el
el bug, no sé si llamarle bug, pero el problema que estamos sufriendo de que Sí. no nos aprueban los sitios. Eso es. Y sobre todo, bueno, al fin y al cabo también intentar que la web tenga el aspecto más profesional posible y que no huela a SEO, ¿vale? Eso yo creo que también tiene algo que ver, en el que, aunque pases esa revisión, digamos, manual, luego hay otro equipo, que es el de compliance, el de políticas de AdSense, que es el que revisa en última instancia si esa web vale o no. Igual ahora todos los revisores manuales con los que estamos contactando nos las están aprobando porque se dedican única y exclusivamente a eso, pero luego cuando esa web llegue al departamento de políticas y la revisen manualmente, igual deciden que no les interesa tenerla activa. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que webs que han aprobado mediante el método manual luego nos las vuelven a cancelar porque no pasa el filtro de políticas, ¿vale? En este sentido, ¿qué tipo de webs podrían verse afectadas por esto? Pues imagino que webs del tipo TSA o micronichos de AdSense que huele muchísimo que hay un SEO detrás y que el único objetivo no es aportar valor, que luego de eso también hablaremos más adelante, sino simplemente y únicamente monetizar con el sistema. Entonces ahí, si tienes una web repleta de anuncios, con una arquitectura muy bien planteada a nivel de SEO, pero no tanto como para facilitarle al usuario encontrar la información y resolver su necesidad, igual ahí es donde nos encontramos con cancelaciones posteriores a esta aprobación manual. Bien, buenísimo. Como vos decías, antes solamente se realizaba una aprobación, que era la aprobación que costaba, que era la inicial, y luego se agregaba el código directamente en los sitios. Eso es. Te voy a ser sincero, hará como 6 meses que no pongo AdSense en un sitio nuevo. Tengo mis nichos, pero que ya están muy en pasivo, en automático, y les hago SEO, pero no creo nuevos. Y los últimos nichos que hice, yo le ponía el código sin autorizarlo como sitio. Eso Ajá. ahora no se puede hacer más, es una mala práctica. Yo puedo agarrar el código de otro de mis sitios ya autorizado y ponerlo en un sitio que aún no está autorizado. ¿Eso empieza a monetizar o ya no te lo permite? No, en principio no, porque de hecho antes era una opción el que tú solo pudieras monetizar con los sitios que hubieras aprobado manualmente. Ahora ya directamente, si no te lo aprueban, los ingresos que genere esa web no van a ir a tu cuenta, ¿vale? Y de hecho ya están recomendando que utilicemos el archivo ads.txt en la raíz de dominio donde indiquemos nuestro ID de editor para verificar que nosotros damos permiso y que somos propietarios de esa web. Una especie de validación como la de Search Console. Y ya te digo, si añades el código de otra cuenta en tu web pero no está añadida y validada en la otra cuenta, no va a servir de absolutamente nada. Bien, por más que estuviera puesto ese código desde hace, no sé, 3 años y estuviera Claro. generando ingresos y estuviera todo bien. Claro, porque al no estar verificada y validada por la otra cuenta de AdSense no va a generar nada. A la hora de crear una cuenta, a diferencia de la hora de agregar un sitio, ¿las recomendaciones son las mismas? ¿Qué tan serio hay que tomárselo para que te permitan crearte la cuenta? Vale, sí, hombre, ya sabéis que AdSense solo permite tener una cuenta personal por cada cuenta de Well y por persona física real, ¿vale? Porque al final luego tú tienes que indicar en el método de pago quién es el beneficiario. Entonces en el momento en el que tienes dos cuentas donde hay dos beneficiarios, eso canta mogollón. Lo que sí se puede hacer, o al menos sé de buena tinta que no hay problema en hacerlo, otra cosa es que sea más o menos arriesgado, es por ejemplo utilizar la misma cuenta bancaria en dos cuentas de AdSense distintas, bien porque sea una cuenta bancaria compartida entre dos personas, ¿vale? Podría ser una pareja, un matrimonio, que tienen una cuenta conjunta y entonces los dos figuran como beneficiarios de esa cuenta bancaria, ahí no habría problema. Entonces, para crear una nueva cuenta de AdSense siempre hay que tirar de algún familiar o amigo de muchísima confianza, porque más tarde o más temprano nunca sabemos cuándo se van a meter en serio a revisar las cuentas duplicadas, ¿vale? Entonces la recomendación es esa, siempre utilizar, yo por ejemplo utilizo la cuenta de mi padre, por ejemplo, de mi novia o de algún colega que tenemos algo en común, pero siempre cuentas bancarias distintas, ¿vale? Y donde el beneficiario sea el nombre de la otra persona. También me han contado un truco que es poner mal el nombre, por ejemplo, añadiendo una inicial con un punto. Si tu nombre es José Luis, pues y tu cuenta se llama José Luis Pérez, por ejemplo, pues en la otra cuenta poner José L. Pérez, ¿vale? Ya es un nombre distinto, ya no llama tanto la atención. Pero al final tendrías que utilizar otra cuenta bancaria distinta y con el nombre de ese beneficiario. Entonces, a la hora de crear una cuenta nueva, pues las recomendaciones de siempre, al fin y al cabo, tienes que tener un sitio que al menos tenga tráfico, que esté bien montado. Yo la última web que monté lo hice creo que fue en junio de 2017 y lo hice precisamente para explicar todo este proceso en el curso. Y en esa web monté 18 URLs dentro del dominio, la home tenía 4.000 palabras, los artículos tenían entre 1.000 y 1.500 palabras, etcétera, ¿vale? Todo el menú bien hecho, las redes sociales. Y entonces, en el momento en el que yo solicité la activación de la cuenta,
que te dicen que pongas ya el código de AdSense para que ellos hagan la revisión, lo que hice fue activar una campaña de Facebook Ads, ¿vale? Para enviar tráfico estable durante unos días hasta que me lo aprobaran. Y eso funcionó. No digo que enviar el tráfico desde Facebook Ads fuera lo que permitió validarlo, pero sí al menos asegurarme de que ellos estaban viendo impresiones, ¿vale? De que esa web estaba generando solicitudes de anuncio porque tenía tráfico, ¿vale? Eso es lo que hice básicamente, y que la web tuviera un aspecto más o menos acabado, ¿vale? Que no faltara nada en el menú, ni los avisos legales, ni los textos legales, aunque realmente y sinceramente creo que eso no tenga mucho nada que ver, pero ya es una señal para que cuando pase por el equipo de políticas vea que te has currado la web, ¿vale? Bien, cada vez más trabajo nos está pidiendo AdSense. Yo me acuerdo cuando arranqué hace 10 años había hasta referidos en AdSense. Sí, eso no lo llego a conocer. Llevabas un usuario, yo tenía una cuenta de AdSense y vos te creabas tu cuenta de AdSense y cuando generabas $100 yo también cobraba $100. Vaya. O sea, una... Sí, no, y era... Te estoy hablando de 2007, 2008, una cosa así. Ajá. O sea, un sistema de referidos, como para meter gente en el sistema y la calidad ya era como muy fina. Ahora pasó al extremo contrario, como que todos conocemos AdSense. A ver, también es entendible, ¿no? Desde su modelo de negocio que ellos lo que hacen es venderle los anuncios a Google Ads si quieren que los sitios sean de la mayor calidad posible. Correcto. La realidad es que los nichos super SEO no es algo que a una empresa le interesa anunciar generalmente. A lo mejor sí está su público objetivo, pero no es tan cuidado como un medio. Eso es. Y de hecho con YouTube lo hemos visto ahora cuando subieron también el mínimo de 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción al año. Lo que han hecho es eso. Primero intentamos conseguir una masa crítica bestial de millones de usuarios y ahora vamos a ir empezando a filtrar y a quitar la basura que no nos interesa, porque al final es eso, a los anunciantes no les interesa aparecer en un micro nicho que es lo que tú dices, sí, tiene el público objetivo, pero al final no es una buena imagen de marca para los anunciantes. Y de hecho, por ejemplo, AdSense no permite el contenido sobre sexo incluso a nivel divulgativo, porque es que tienen tanto miedo de que los anunciantes se les vayan para atrás por aparecer en cualquier web de este estilo que ya no lo permiten. Entonces, pues eso, vamos a captar una masa crítica de usuarios, ya los tenemos, vale, pues ahora vamos a ir recortando, subiendo el listón para mejorar la calidad del ecosistema, y el ecosistema empieza por los editores al final. Bien, y además recordemos que AdSense no perdona. No le podés ir a decir que en realidad tu contenido no era sexual, sino que era erótico, y que en realidad, o sea, te baja la cuenta y chau. Sí, ahora afortunadamente como digamos que el sistema de política se aplica de manera granular, esto es muy Penguin 4.0, ahora ya te penalizan la página en concreto, ¿vale? Te bloquean la impresión de anuncios en la página que está incumpliendo, pero el resto del dominio sigue mostrando anuncios, salvo en casos más concretos en los que, por ejemplo, ya hayas recibido la misma advertencia en la misma URL, entonces ahí sí que te pueden bloquear todo el dominio entero. O cuando la advertencia salta, por ejemplo, en una categoría, ahí también suele pasar porque la categoría afecta a varios contenidos, entonces directamente bloquean todo el dominio, ¿vale? Pero bueno, simplemente solicitas... Lo que ellos te dicen es que para no marearles, lo mejor siempre es quitar el código del anuncio de la página que está generando el problema y esperar a que desaparezca. En el caso de que tú elimines el contenido o hagas una modificación sobre el contenido para que sea acorde a las políticas, entonces es cuando tienes que solicitar la reconsideración. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que vas a tener a un revisor manual inspeccionando tu web para ver todo si el sitio. Exacto, para ver si esa URL y todo el sitio está cumpliendo las políticas. Entonces, puede ser más perjudicial porque te saquen más URLs que están incumpliendo las políticas. Entonces, lo mejor siempre es quitar el código de anuncio, olvidarte y esperar a que desaparezca la advertencia en una semana, más o menos. Bien, ahora vamos a pasar un poquito a optimización de AdSense. Hasta ahora parece que son todos problemas y cuestión burocrática. Sí. Pero la última pregunta relacionada con la burocrática. Estoy notando un bug en mi cuenta y después de googlear mucho y de ver en Twitter y demás, parece que es bastante común, que es el tema de los pagos que figuran como pagados a pesar de que simplemente están emitidos. Ajá. En mi caso... en Argentina la mayoría cobramos por Western Union y el pago directamente aparece como pagado, a pesar de que revisas en Western Union, digamos, el código y algunos, los que están pagados te aparecen como pagados, los que aún no fueron pagados te aparecen no como pagados. Y según estuve viendo en su momento, hace un par de meses,
hubo como una crisis porque a todos les aparecían como pagados los que Sí. cobran por transferencia, que es una cuestión directa, no es que hay que ir a realizar un trámite como en el caso de Western Union, y aparecía como pagado y fue una crisis, porque imagínate que si estás contando con cierta cantidad de ingresos y te dicen ya te los pagamos, pero vos no lo ves en el banco, bueno. Claro. Yo, de hecho, el mes, bueno, en noviembre, coincidiendo también con el Black Friday, aquí en España pasó algo similar. Bueno, en España y en otros muchos países. Aquí en España, como vamos por transferencia, de normal la transferencia la realizan el día 21 y se hace efectiva a partir del día siguiente, ¿no? A las 24 horas. Pero eso también depende mucho de cada banco. Entonces, Access no tiene un sistema, digamos, estandarizado para la nomenclatura que utilizan. Entonces te dicen pagado porque ellos han emitido el pago. Pero el que no lo ha procesado ha sido el banco. Entonces, yo recuerdo que eso fue el día 21, que coincidía con Black Friday, y hasta el día 27, si no recuerdo mal o así, fue cuando empezaron a hacer efectivos los pagos a los bancos. Entonces, claro, ahí, en el caso de Western Union, como no lo he utilizado, no sabría decirte, pero en el caso de España es que muchas veces te pone pagado, pero es porque ellos han emitido el pago. Vale, entonces, por ejemplo, aquí con Bankia, por ejemplo, te emiten el pago el día 21 y te llega el día 22. Con ING suele ser prácticamente inmediato, pero ya te digo, esto también depende de muchas cuentas. Hay cuentas de ING, por ejemplo, que también te puede llegar a los 2 días. Entonces, yo creo que va más por ahí, simplemente que ellos han emitido el pago, lo marcan como pagado, pero realmente a ti no te ha llegado porque el banco no ha procesado todavía la petición. Bien, buenísimo. Pasada esta primera parte de la entrevista donde hablamos de las cuestiones burocráticas y demás de AdSense, que lamentablemente es algo que hay que hacer, Sí. y bueno, no son tan pasivos los ingresos, hay que estar ahí Claro. haciendo que nos aprueben los sitios y demás. Pero vamos a pasar un poco más a lo divertido, que es optimizar AdSense, que es ya tener el sitio con visitas y hacer que se generen más. Bueno, está la pregunta, también una pregunta que muchos me hicieron es, preguntale a Bruno cuáles son los mejores anuncios. Como qué anuncio pongo así tengo un CTR más alto, un CPC más alto y gano mucho más dinero. Ahí es básicamente seguirse por las reglas que da el propio AdSense. Al final los anunciantes pujan más por anuncios, bueno, no es que pujen por los anuncios, sino que configuran mejor sus campañas publicitarias por los tamaños más grandes y sobre todo estándares, ¿vale? Entonces, el estándar, digamos, cuadrado es el 336 por 280, pero eso no significa que el 300 por 300 o el 250 por 250 no den buen rendimiento, porque al final no olvidemos que esto se trata de un sistema basado en pujas. Entonces las pujas dependen muchísimo de la densidad de anunciantes y la competencia que haya de anunciantes dentro de ese nicho. Entonces, lógicamente, un anunciante que vaya a configurar una campaña de AdWords va a utilizar los tamaños más estandarizados que son esos, ¿vale? Luego también tenemos el 728 por 90, pero eso en desktop, porque luego en mobile vamos a morir sobre todo a formatos cuadrados, rectangulares o verticales, que esos son los que mejor funcionan porque son más visibles durante más tiempo para el usuario. Entonces, claro, puedes pensar, ya, pero es que, no sé, en mi web meter un banner de 300 por 600 igual es demasiado agresivo. Sí, ahí es donde hay que buscar ese equilibrio entre experiencia de usuario y rentabilidad dentro de una web. Entonces, realmente no es que haya un banner que tenga un CPC mayor o menor que otro, sino simplemente porque eso depende básicamente de las pujas. Sino que lo que hay es una optimización de esos tamaños, porque imagínate, oye, me dices una web y lo único que veo son tamaños rectangulares del tipo 300 por 100 o 728 por 90 y no utilizas ninguno rectangular o vertical, ¿no? Que son muy grandes, que en mobile requieren mucho scroll para pasar por encima de ellos, con lo cual la vista se fija más. Pues a ese tipo de cosas a la que voy yo. Bien, ¿y anuncios de enlaces o anuncios de los tradicionales? De los dos. Generalmente funcionan mejor los de display, los tradicionales, en las webs informativas, porque el usuario está muy centrado en leer, entonces cuando hay una interrupción de la lectura con un banner de display llama muchísimo la atención. Los bloques de enlaces funcionan mejor en nichos transaccionales, donde hay que hacer algo, donde el usuario espera descargarse algo, por ejemplo, o encontrar listados de lo que sea. Porque como llevan anchor text muy relacionados con el texto que están leyendo, se pueden confundir con parte de ese contenido. Entonces, generalmente suelen tener un CTR muy alto, pero por eso no generan ingresos hasta que el usuario ha hecho un segundo clic en la landing donde ya se muestran los anuncios. Claro. Sin embargo, esa landing que muestra anuncios generalmente tiene una conversión del 40 al 50%, o sea, no es nada. Pero no puede hacer otra cosa el usuario. Claro. O hace clic en otro anuncio o cierra la pestaña, básicamente. Eso es. Entonces, claro, en los informativos generalmente suele funcionar mejor el display porque el usuario no está pensando en clicar, sino simplemente está pensando en leer y cuando le salta un anuncio relacionado
con sus intereses o bien con lo que está leyendo, si a nivel transaccional es factible, entonces clicará ahí. Pero al final siempre hay que probar, porque más de una ocasión te puedes llevar muchas sorpresas, de dar por hecho o por sentado que no va a funcionar un bloque de enlaces, pero luego lo pones y aunque tenga un CPC muy inferior, como su CTR es tan alto, llega incluso a compensar y superar el RPM de un anuncio de display. Entonces ahí no queda más que probar. Siempre mirar a la hora de comparar el RPM y no dejarse engañar por las otras dos métricas que son un poco vanity metrics también. Y tampoco comparar el RPM de una web o de la web de un amigo, porque son cifras que van a variar en cada momento. Lo que hay que tener claro es que si tú tienes un RPM de 5, tiene que ser, digamos, estable y siempre creciente, ¿vale? Porque a medida que tú vayas consiguiendo más tráfico, es inevitable que descienda el CTR. ¿Por qué? Porque vas a captar más usuarios, imagínate que duplicas el tráfico, pero no vas a duplicar los clics, con lo cual el CTR va a descender y el CPC también. A la larga, los nichos cuanto más crecen, más bajo es el CPC y el CTR, hasta que llega un momento de estancamiento y que se mantiene estable. Entonces es ahí cuando el RPM es fiable y sobre todo cuando tienes miles y miles de impresiones para que ese RPM realmente sea fiable y puedas decir, vale, pues si me ha subido, primero tengo que analizar si me ha subido por el CPC, si ha subido por el CTR, si ambos están igual, es porque algo ha cambiado, ¿vale? Pero no podemos decir, oye, yo tengo un RPM de 5 y, pues yo lo tengo el 10, ¿y cómo es posible? Bueno, pues a lo mejor porque el otro tiene la mitad de tráfico que tú, simplemente por eso ya no es fiable, ya no nos podemos guiar por eso. A la hora siempre decimos hay que probar. Muchas veces es mucho más sencillo duplicar el CTR que duplicar las visitas cuando tenemos, no sé, 10.000 visitas por día. Sobre todo si el sitio está muy, muy suboptimizado. Pero también yo lo que noto es que se prueba de forma muy intuitiva, como bueno, le puse esta semana este anuncio y noté que está mejor, pero termina siendo una cuestión muy intuitiva. ¿Cómo realizar un A/B testing serio? A/B testing, para quien no lo sepa, es bueno probar dos alternativas de forma controlada para luego comparar las métricas y ver cuál es la mejor y luego pasar a tener únicamente esa. Eso es. Pues lo más importante es que el tráfico sea estable, porque muchas veces en una web de crecimiento podemos poner un experimento y pensar que el experimento está dando buenos resultados, pero simplemente es porque la web tiene una tendencia alcista que nos está desvirtuando el experimento. Entonces, siempre que hagamos un experimento mínimo, mantenerlo durante una semana, y estoy hablando de al menos una web eso que tenga 1000 visitas diarias, porque es que si no, tened en cuenta que el RPM se calcula con millar de páginas vistas o millar de impresiones. Entonces, si no tenemos eso mínimo al día, realmente no nos va a dar una proporción realista. Entonces, se pone en marcha un experimento, lo dejas una semana y luego evalúas, ¿vale? Y entonces, en función de la versión ganadora, la que tenga, ojo, también con esto, puede que una versión tenga un RPM mayor, ¿vale? Porque dispare el CTR, pero nos descienda el CPC. Y la versión anterior, por ejemplo, puede tener más CPC y menor CTR, pero ambas nos está dando el mismo RPM, con lo cual realmente estamos ganando más o menos lo mismo. Siempre también hay que tener en cuenta los valores relativos y los absolutos, porque aunque en una versión tengas un RPM disparado, si al final de la semana has ganado exactamente lo mismo, realmente no hay una evolución clara y positiva, ¿vale? De hecho, ahora AdSense se ha cargado, no sé si lo habéis visto, pero AdSense ha eliminado los experimentos de estilos de anuncio, y esto hará 2 o 3 semanas, y también les pregunté a través del formulario de ayuda y me dijeron que sí, que esa opción ya no iba a estar disponible, y de hecho lo único que queda por ahora es la posibilidad de realizar experimentos con el balance de anuncios, que solo afecta a display, y el bloqueo de categorías. Es decir, si os fijáis, nos están intentando meter con calzador los anuncios nativos, los anuncios automáticos, y cada vez menos nos están quitando, cada vez más nos están quitando las herramientas de optimización manual, ¿vale? Que creo que también, creo que Javier Ortega hacía una pregunta en Twitter sobre esto, ¿no? De si al final en el futuro nos van a obligar a utilizar los automáticos exclusivamente. Yo creo que no tanto, pero sí que cada vez el sistema va a ser más restrictivo en ese sentido. Ya te digo, el último experimento que hice yo fue hará un mes o así, que era un cambio muy tonto, que era coger el bloque de enlace de texto, ¿vale? Y entonces utilizaba un estilo muy similar al que tenía mi web, y entonces lo que hice fue invertir los colores, que el color de fondo fuera el color dominante de la web y que el texto fuera en blanco, de tal manera que el anuncio llamaba mucho más la atención porque era una pastilla tremendamente visible. Claro. Y ahí el CTR aumentó bastante, y el CPC más o menos se mantuvo estable, y creo que al final salía un aumento del RPM del 26%.
Sí que lo mantuve, pero ahí entonces es cuando empezó todos los cambios de algoritmo de Google, empezamos a bajar, empezó una especie de locura que no sabíamos por qué, entonces lo revertimos. Pero funcionaba bastante bien. Claro, ahora desgraciadamente si quitan esta opción de poder automatizar los experimentos, pues lo tendremos que hacer manual y analizar los informes, no nos queda otra. Claro, se puede hacer dos anuncios distintos o dos criterios de seguimiento distintos y desde WordPress, en caso que te le web en WordPress, digamos, desde el sitio web nativamente armar el A/B testing, es decir, a la mitad de las visitas azarosamente mostrarle esto, a la mitad de esto y después comparar ambos anuncios o ambos criterios de seguimiento. No se podría hacer estos experimentos más sofisticados desde AdSense, pero sí se podría hacer, sí. Lo podríamos hacer nosotros a mano. Claro, habría que hacerlo a mano o bien simplemente ver la evolución en el informe con el mismo código de anuncio, ¿sabes? Si tienes un tráfico estable, pues bueno, te marcas en el informe, aquí hice el cambio, vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Claro, ahí ya morimos mucho también a que se pueda desvirtuar el experimento. Lo idóneo es lo que tú dices, que dentro del WordPress o de la página yo pueda programar que un código se muestre al 50% y el otro código a la otra mitad de la audiencia. Eso sería lo más fiable. Eso es mejor porque si comparas una semana contra la otra, tenés la estacionalidad, tenés la tendencia del sitio, tenés un montón de cosas. En cambio, si aún cada usuario que entra lo pasás por... O sea, tenés alguien de seguridad en la puerta que le dice a vos este, uno y uno. Tenés, digamos, esa proporción exacta de todo. Porque tenés... A cada hora le mostraste 50-50, cada día 50-50, todo 50-50. Y después podés ver los resultados. Lo que sucede también a veces es que se implementan experimentos y da más o menos lo mismo. Y bueno, decís, uy, ¿para qué? Pero bueno, es súper importante para ir tachando. Sobre todo cuando hay mucho tráfico. Porque a lo mejor una mejora del 10%, que no parece mucho en números. O sea, si estás ganando... Tenés una web de $5.000, es una tonelada de dinero súper pasivo. Entonces, sitios grandes... optimizan, hagan experimentos. Igual que lo de los mapas de calor, que al principio, claro, cuando ya tienes una web muy trillada o porque ya conoces el sector y cómo funciona, generalmente al final de lo que se trata es que los anuncios sean visibles y la zona donde son más visibles es la parte superior del above the fold. Pero según qué nichos y cómo estén configurados, igual las partes inferiores también tienen zonas calientes donde es interesante colocar anuncios. Y de hecho yo creo que también van muy por esta línea los anuncios automáticos, que al final lo que hacen es rellenarte todo el contenido con publicidad a lo bestia. De hecho, al principio, cuando activas los anuncios automáticos, incluso te desconfigura la plantilla porque te mete anuncios allá donde detecta un div y te descuadra toda la maqueta, ¿no? Y entonces van muy por esa línea, en el que al final tiene que haber anuncios en todos los lados, pero con un equilibrio, digamos. Claro, al principio los automáticos, pues, hacen una integración muy agresiva, pero a medida que va pasando el tiempo sí que es verdad que va mejorando bastante la cosa. Bien, siguiendo hablando de anuncios individuales, yo crecí toda la vida con el número 3, ¿no es cierto? 3 anuncios máximos por página. Y donde querías poner el cuarto te mostraba un espacio en blanco. Sí. Creo que en una época hasta lo podías poner, pero era penalizable. Después pasó a ser, digamos, Google dijo, esto lo puedo detectar muy fácil, directamente lo muestro en blanco. Esa limitación hace relativamente poco desapareció. Sí, de hecho eso fue creo que en 2017. Y ahí es donde podríamos haber visto que iban a acabar en los anuncios automáticos, porque con esa restricción era imposible que pudieran hacer este desarrollo. Yo siempre he utilizado el 3 y 3, el 3 de display y 3 de texto, que eso sí que se podía hacer, eso no habría problema. Y dos de búsqueda, ¿qué épocas? Exacto, y 2 de búsqueda. De búsqueda no lo utilicé una vez, hice una prueba y no me gustó por cómo quedaba. Sí, es un espanto, No me... es que es muy feo. Sí, totalmente. Y al final lo que me interesaba a mí era capturar las búsquedas internas dentro de mi web para elaborar contenido nuevo o promocionar el contenido que más se estaba buscando, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que añades un motor de búsqueda personalizado, eso ya lo pierdes. Ya son datos que no tienes tú, sino que los tienen ellos, con lo cual no me interesaba. Entonces, yo hasta ahora he seguido la misma práctica, el utilizar 3 bloques de display y 3 de texto. Y en función del nicho, por ejemplo, hay uno en el que solo utilizo uno de display, y además lo utilizo en formato vertical a mitad del texto, porque los que mejor conversión tienen y RPM al final, con un valor absoluto de ingresos por encima de los otros, son los bloques de enlaces de texto. Hay en otros nichos, por ejemplo, tenía uno de salud, digo tenía porque el update de agosto me lo tumbó y ahí se ha quedado muerto. Sigue estando, pero no. Está ahí, pero bueno, mira. Sin tráfico como antes. Bueno, en ese caso...
Era gracioso porque fue una web que subió sola simplemente por el contenido, y tal como Google me subió, pues me ha bajado. Pues bueno, ya está, no pasa nada. Lo que hemos ganado, pues bien está. Y en esa web utilizaba mucho de display, sobre todo, porque era un nicho informativo donde el usuario no iba a clicar, sino a leer la información relacionada con su enfermedad. Entonces, claro, ahí los de display funcionaban un poquito mejor. Entonces, yo siempre recomiendo hacer esa integración de 3 y 3 porque era el máximo que permitía en su origen, y porque al final, con esos 6 se puede hacer una buena implementación y conseguir buenos ingresos, siempre lógicamente que tengas un buen nicho, un nicho interesante y mucho tráfico también. Entonces, no hace falta más. De hecho, cuando creé la cuenta de AdSense de la empresa, me contactó una account manager para ofrecerme, digamos, un servicio de ayuda premium, pero limitado, ¿no? Que era algo excepcional que estaban haciendo con los nuevos editores, bla, bla, bla. Y le pedí si me podía activar el banner fijo al scroll, porque eso no se puede hacer a no ser que ellos te lo activen. Bueno, como lo puedes hacer, pero si te pillan, pues te pueden cancelar la cuenta. Haz una pequeña aclaración de en qué consiste. Básicamente consiste en colocar un anuncio en el sidebar de tu web, ¿vale? Y que cuando tú haces scroll, ese widget, ese anuncio, se queda fijo al scroll. No desaparece cuando haces scroll, no desaparece. Te sigue Exacto. Durante toda tu... Exacto. Y entonces el anuncio es muy visible. Pues nos dimos cuenta que sí, generaba algo, tenía un CTR, CPC más o menos decente, pero realmente lo que estaba haciendo era desviar la atención respecto a los anuncios que están dentro del contenido. Al final, luego veíamos que, pues eso, la web tenía una apariencia de saturación y demasiado anuncio, ¿no? Al final. Y entonces decidimos quitarlo por eso, porque, ostras, se podía pensar, vamos a hacer mucha pasta con este anuncio, porque está visible todo el rato, tal. Nada, mentira. Sacábamos unos 30 euros al mes o algo así, cuando con otros bloques pues podíamos sacar 500 o 1000. Entonces, directamente decidimos quitarlo. Aparte, luego la integración que hay que hacer es bastante compleja, porque en función del grid que tenga el website se expande al 100% del ancho de la pantalla. Entonces solo era visible en ciertas resoluciones donde quedaba margen suficiente como para poner ese banner. Entonces al final realmente tenía un buen CTR respecto a las impresiones que tenía, porque eran pocas, y claro, al ser pocas realmente a niveles absolutos los ingresos eran muy inferiores. Entonces, bueno, era una prueba que queríamos hacer, nos lo permitieron, pero vimos que realmente lo que mejor rendimiento tiene es los banners que están metidos dentro del contenido. Así que olvidaros de poner anuncios en el sidebar, ni fijos, nada. Con esos anuncios fijos, yo creo también que lo que sucede es que como solamente los podés tener si te autoriza AdSense, los queremos tener porque es como que tu cuenta de AdSense tiene otro estatus. Eso es. Pero no merece la pena. Bien, yo siempre que hago un nicho, un poco tomo el CPC como exógeno, ¿no? Como que el CPC viene dado por la temática. Sí. ¿Hasta qué punto eso es así? ¿Hasta qué punto nosotros podemos influir o tomar acciones para que mejore el CPC? El CPC lo marca básicamente, como comentaba antes, la competencia de anunciantes. Si tú estás en un nicho sobre el significado de las nubes, pues imagínate qué anunciantes va a haber. No hay empresas. La NASA no creo que... ¿Qué empresa va a estar pujando por esas keywords para que sus anuncios se muestren ahí? Pues como mucho, no sé, es que no se me ocurre nada. Entonces, claro, cuanta más competencia hay de anunciantes, de hecho, el CPC que vemos en las herramientas, en AdWords, en SEMrush o en Ahrefs, esa es la puja máxima que sugiere Google para que el anunciante consiga mostrar su anuncio. No es lo que va a pagar. Sí, no predice, en mi experiencia no predice en absoluto el CPC. Claro. Luego un nicho sobre eso. Entre otras cosas porque luego tú te vas a llevar el 68% del CPC final que pague el anunciante. Eso para empezar. Pero porque luego las pujas se realizan casi a tiempo real. Es lo que se conoce como el real-time bidding, que es la puja a tiempo real. En el momento en el que se solicita la impresión de un anuncio, AdWords hace la puja, la subasta en ese momento, y en función de las pujas máximas que han hecho los anunciantes, el que se la lleve es el que aparece en tu página, ¿no? Entonces, pongamos por caso, yo tengo una puja máxima de 1 euro, hay otro anunciante que puja 2 euros y hay otro que puja 3. Pues realmente, el que puja 3 se va a llevar el anuncio, pero como mucho pagará 2,01, porque es lo máximo que necesita para superar al anunciante anterior, ¿vale? No es que vaya a pagar los 3, va a pagar la puja máxima del anterior más 1 céntimo, ya está. Pero eso no siempre suele ser así, porque, claro, depende del momento, de la intención de búsqueda, de la query que haya hecho el usuario, de la temática, etcétera, de 1000 valores que no podemos controlar. Entonces, el CPC nos va a variar. Lógicamente, un nicho sobre el significado de las nubes no va a tener un CPC alto, estará en torno a 1 céntimo si es que llega, porque al final también puede mostrar anuncios basados en intereses o personalizados.
Y claro, si te metes en temas de hosting, de casino, de trading, pues ahí el CPC es muy alto porque el negocio que mueven esos nichos es inmenso y las pujas la cantidad de anunciantes que hay pujando por ellos son muy altos. Entonces nos encontramos con pujas máximas de 15, 20, $100, donde ahí el CPC sí que va a ser muy alto. Ahora, conseguir clics también es complicado porque la gente que se mueve el usuario que se mueve en ese mundo ya sabe lo que es la publicidad, ¿vale? Entonces, además de la elección del nicho, ¿hay algún consejo que se puede hacer para mejorar, aunque sea un poco, el CPC cuando ya estamos metidos en una temática? Claro, pues yo lo que hago siempre es, una vez tengo el site terminado o a medida que voy generando contenido nuevo, lo añado a los criterios de seguimiento de URL que te da AdSense. El problema es que solo puedes tener hasta 500 URLs, de tal manera que eso te permite ver un informe individualizado por cada una de las URLs de tu website. Que también se puede hacer con Analytics, pero Analytics tiene el problema, y es que solo te muestra los ingresos, aparte en dólares, ¿vale? Para los que nos movemos en euros es un poco lioso al final, y es que los informes de Analytics vinculados con los de AdSense no muestran los ingresos por los bloques de enlaces de texto, solo el display. Entonces, al final tenemos que morir a los criterios de URL de AdSense. Y esto es fantástico porque en el momento en el que tienes mucho tráfico puedes valorar de manera muy 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 fiable qué tipo de contenido es el más rentable en tu web, de tal manera que simplemente ordenando de mayor a menor ingreso y luego por RPM y fijándote también lógicamente en el CTR, puedes averiguar cuál es el contenido que realmente es rentable y que merece la pena tanto para generar contenido similar como para promocionar el que ya tienes. Y entonces fijarte en qué keywords está posicionando ese artículo que tanta pasta te está dando. Y entonces hacer un keyword research basado en eso y sobre todo en intenciones de compra. Entonces cuando hacemos contenido basado en intenciones de compra, en reviews, en opiniones, eso es lo que atrae a los usuarios que están muy centrados en hacer clic en algo, porque en el top of mind lo que tienen en mente es comprar o al menos conformarse una opinión a la hora de tomar una decisión de compra, y eso es lo realmente rentable. Con respecto al CPC, en una época se hablaba mucho de filtrar los dominios que estaban pujando poco. ¿Eso sigue funcionando? ¿Era más un mito? Bueno, al final es una cuestión de sentido común, ¿no? Si en tu web estás viendo anunciantes que son más de relleno, que realmente estén relacionados con tu temática, pues merece más la pena bloquearlos. No porque te vaya a aumentar el CPC, que sí, pero no aumenta porque estés bloqueando el anunciante, sino porque realmente lo que estás impidiendo es que se hagan clics sobre anunciantes que pagan poco. Entonces la media del CPC va a subir, pero vas a tener menos clics, ¿vale? Al final puede ser un poco mito, pero... y sobre todo para las webs que sí que hayan bloqueado los anuncios basados en intereses por el tema de la RGPD, porque claro, cuando no tienes muchos clics porque es un nicho informativo, pues el mostrar publicidad relacionada en función a lo que ha visitado previamente el usuario puede ser más rentable que los anunciantes del propio nicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que si me cargo estos anunciantes, pues claro, voy a generar menos clics y por lo tanto menos dinero, pero claro, lo que harás es aumentar el CPC, pero ¿a costa de qué? De perder una parte importante de los ingresos. Esto me pasó con un colega que me preguntó, oye, esto de la RGPD, ¿me cargo los anuncios personalizados? Y hombre, si no puedes hacer la integración correctamente de mostrarle el aviso de cookies y que en el momento en el que el usuario acepta sí que puedas mostrarle anuncios personalizados, pues es mejor quitarlos. Entonces, para no liarse, los quitó y sus ingresos se desplomaron al 70% de lo que estaba generando. ¿Por qué? Lo volvió a poner. Claro, los volvió a poner, ¿por qué? Por eso, porque realmente el usuario estaba haciendo más clics en la publicidad personalizada que en los anuncios contextuales del propio nicho. Entonces, claro, si bloqueamos algunos anunciantes, hombre, de todos es conocido, pues por ejemplo, con los típicos anuncios de los propios servicios de Google o de Facebook o anuncios muy raros que veamos, yo creo que ahí es más interesante bloquear lo que es el propio anuncio en sí o la cuenta de AdWords, si vemos que esa cuenta de AdWords solo muestra anuncios de ese tipo, siempre que no nos cuadre con ningún nicho, porque en el caso del centro de revisión de anuncios nos permite bloquear anuncios pero para toda la cuenta, mientras que las categorías sí que podemos bloquear aquellas en función del sitio, ¿vale? Hay mucha gente que se va al bloqueo de categorías y bloquea las categorías en todos los sitios. Eso nunca hay que hacerlo, porque al final hay anunciantes o categorías de anunciantes que no te sirven para un nicho pero sí para otro. Entonces lo que hay que hacer es seleccionar previamente la web y entonces ir al bloqueo de categorías para esa web en concreto. Y ahí pues sí que es interesante que si tienes muchas categorías con menos de un 1% de ingresos, pues entonces bloquearlas, porque realmente lo que quieres hacer es aumentar la competencia de anunciantes de tu nicho. Si dejas entrar a otros anunciantes que no tienen nada que ver con tu nicho y encima no están pagando bien, al final
realmente no te merece la pena. Pues merece más la pena bloquear esos y que solo entren anunciantes de esa categoría. Bien, excelente. Bueno, creo que resuelta la duda claro. Con respecto a filtrar o no por empresas que pujan. Bueno, Bruno, llevamos ya casi una hora hablando. Creo que te puedo hacer varias de las preguntas que tenía. Obviamente AdSense es bastante ilimitado. La monetización en general es bastante ilimitada. Depende mucho del sitio y demás. Así que bueno, en primer lugar agradecerte el tiempo. Costó encontrarte para la entrevista. Creo que desde el episodio 4 que te estoy buscando. Sí, cierto, totalmente cierto. Es que últimamente tengo una vida muy ocupada y claro, ya solo me quedan los fines de semana. Y ya ves, este tiempo que estoy contigo no estoy haciendo cosas mías, que es, ya te digo, cuando puedo hacerlo, pero vamos, para mí es un placer. El problema es que quiero hacer tantas cosas y con tanta gente que al final pues tienes que filtrar y alargarlo todo en el tiempo, pero bueno, ha sido un placer, de verdad. Bueno, te agradezco mucho y sé que la audiencia también te lo agradece porque era algo que venían pidiendo hace mucho, sobre todo porque si bien esto es un podcast de SEO, la monetización está muy estrechamente relacionada con el SEO y la mayoría de los y las oyentes de la máquina del SEO tienen sus nichos propios. Es la mayoría de la audiencia, así que a AdSense les viene, sobre todo con estos tiempos tan agitados. Para cerrar, bueno, te quería preguntar si tenés algo que decir, algo que no te haya preguntado, que quieras comunicar. El micrófono es tuyo, el espacio es tuyo. Nada, hombre, pues simplemente a la gente animarle a seguirme si necesitan más ayuda. Yo soy un tío muy abierto y en función de mi tiempo disponible siempre respondo a la gente, no intento monetizar a la comunidad a lo bestia, simplemente soy así, soy muy abierto y me encanta contar lo que sé. Y nada más, es que de verdad, un placer haber estado con vosotros. ¿Te encuentran en qué redes? Principalmente estoy en Twitter, en @BrunoRamosLara, y también en Telegram lo utilizo mucho y además me es de mucha ayuda porque para gestionar los audios y demás me viene fantástico, o sea que por ahí me podéis encontrar sin problema. En mi web, brunoramos.es, también ahí publico contenido nuevo de vez en cuando tengo tiempo. Y ya está. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Le buscan a Bruno y leen todo. La verdad que la web está muy buena, todo el contenido que hay sobre AdSense. No sé si hay otra web en español que centralice tanto de AdSense y además orientado a los sitios que podemos hacer nosotros, ¿no? A los nichitos. Y cómo vivir de este maravilloso mundo de internet. Así que bueno, te agradezco de vuelta el tiempo para la charla y nada, seguimos hablando. Perfecto, Andrés, un placer.